Por tanto, cuando deseamos conocer las cosas oscuras, las cosas ocultas, como decían los escépticos, todos nosotros somos esencialmente paranoicos. De este modo, la paranoia o la psicosis revelarían la propia estructura del deseo de conocer, que desde Aristóteles todos sabemos que es el deseo de la ciencia. Y yo creo que eso fascinaba a Lacan, porque eso significa que el fondo del espíritu es delirio, y si el fondo del espíritu es delirio, la verdad se halla al final de esa búsqueda delirante. En 1930, los psiquiatras de su generación, marcados por la expansión del psicoanálisis, se interesan tanto por el estudio del delirio como por las aptitudes pasionales de las mujeres histéricas. La histeria y la paranoia dibujan para ellos, al igual que para los poetas surrealistas, los extraños contornos de una verdad convulsiva que les remite a los extravíos de un mundo víctima del declive de los valores clásicos de la razón y del progreso. En 1932, Lacan publica su tesis de medicina dedicada al estudio de un caso de paranoia femenina. En ella relata el destino de una mujer perseguida, salida de un medio modesto. Es la historia de una empleada de correos que sueña con otra vida, que comete una tentativa de asesinato sobre la persona de una célebre actriz de la época, Huguette Duflos, y que fracasa en su intento. Después del intento de asesinato de Huguette Duflos, de aquella actriz de teatro, Marguerite Pantin, Marguerite Ensuy, el caso Aimé, es internada en el hospital de Saint-Anne y de allí se la confía al cuidado de Lacan, que aún no es psicoanalista, sino psiquiatra, y él va a hacer una descripción fascinante que interesará a todo el medio psiquiátrico y literario de la época. Y esta mujer, en el fondo, lo que Lacan muestra en esta historia de paranoia de autocastigo es que al atacar a la actriz, ella estaba atacando su ideal del yo, aquel con el que más se identificaba. Al año siguiente, en 1933, las hermanas Papin, sirvientas en la ciudad de Mans, asesinan salvajemente a su señora. Como en el caso Aimé, Lacan muestra que el verdadero móvil del crimen no es el odio de clases, sino la estructura paranoica a través de la cual un sujeto ataca el ideal del amo que lleva dentro de sí. Todo se de llenadas. Según Lacan, esta locura femenina se asemeja a un teatro de la crueldad surgido de un tiempo inmemorial. Es la manifestación contemporánea de una tragedia clásica, revisada y cotidiana del amo y del esclavo. A partir de 1934, Lacan asiste al seminario de Alexandre Kolleve sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, aparecida en 1807 y aún no traducida al francés. De origen ruso, Kolleve ofrece a sus oyentes un comentario perspicaz del texto de Hegel, apoyándose en ejemplos concretos sacados de la historia política del momento. Georges Bataille y Raymond Queneau son adeptos a esta enseñanza oral de la que Lacan imitará el estilo. Lo que al parecer Lacan retiene de las lecciones de Kolleve es la insistencia con la que es el sistema hegeliano en función de la dialéctica entre amo y esclavo. Y la dialéctica entre amo y esclavo, que tiene a su vez su origen en la lucha a muerte de las conciencias, permitió a Lacan concebir el sujeto y que el sujeto se haya dividido. Y efectivamente, por exponerlo de una manera muy esquemática, el genio hegeliano consistió en descubrir que cuando intento tomar conciencia de mí mismo, es decir, de mi existencia, me veo obligado a solicitar el reconocimiento de dicha existencia al otro.
Y como consecuencia, el otro se convierte en el amo de mi propio ser. Lacan llevó hasta el extremo la lógica hegeliana, según la cual mi discurso tiene su causa en el otro, y lo toma al pie de la letra. Pues bien, ya que la causa de mi discurso es siempre el otro, existe un lugar del otro, un verdadero lugar del otro, que es precisamente ese tesoro de significantes, donde en cierta manera se constituye para mí la lengua. La lengua es real, pero viene a estructurarse en ese lugar del otro. Y eso es lo que me proporciona los fragmentos del discurso que voy a articular. Y por otro lado, el lugar del otro es al mismo tiempo el lugar donde se organiza la estructura misma de mi deseo. En 1934, Lacan se casa con Marie-Louise Blondin, con la que tendrá 3 hijos, Caroline, Tribot y Sibylle. Tres años después de su matrimonio se enamora de la actriz Sylvia Bataille, cuya familia de origen judío ha emigrado desde Rumanía. En aquella época estaba separada del escritor Jacques Bataille, del que aún era esposa legítima, y con el que tuvo su primera hija, Laurence, que más tarde se hará psicoanalista. Durante la ocupación, refugiada en zona libre, Sylvia tendrá con Lacan una segunda hija, Judith, nacida en 1941. Finalizada la guerra, Lacan se casa con Sylvia, pero con el acuerdo de Marie-Louise oculta a los hijos de su primer matrimonio la existencia de su segundo hogar. Teórico del amor y del gozo femenino, Lacan buscará sin cesar los refinamientos de una seducción de la que sabrá describir todos sus engaños. Le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. Et où, c'est là que Freud a mis l'accent, il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud, alors que c'est la vie même des êtres parlants. Qu'on se perde dans le rapport sexuel, c'est évident, c'est massif, c'est là depuis toujours, et après tout, jusqu'à un certain point, on pourrait dire que ça ne fait que continuer. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure où, dans la sexualité, l'être parlant bafouille. Est-ce qu'il a ou non le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui? Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui se répète? Un certain mode du jouir. La mujer no existe. El amor es dar lo que no tenemos a alguien que no lo quiere. El deseo del hombre es el deseo del otro. Lacan tenía el arte de inventar sentencias y expresarlas con sentido del humor.
Juliette Michel, militante feminista comprometida en la lucha anticolonial, fue la primera en introducir el pensamiento de Lacan en el mundo anglófono